Mi hermano dejó a mis padres en la calle por un negocio seguro y se fugó con el dinero. Meses después me llamó suplicando ayuda desde la cárcel. Nunca pensé que estaría escribiendo esto en un foro de internet para pedir consejo a desconocidos, pero siento que estoy perdiendo la cordura y que las paredes de mi propia casa se están cerrando sobre mí. Necesito una perspectiva externa porque mi brújula moral, que siempre creí inquebrantable, está siendo puesta a prueba por las personas que más amo en este mundo. Para darles un poco de contexto y que entiendan la gravedad de la traición, tengo que explicar la dinámica de mi familia desde el principio, porque esto no es un evento aislado, sino la culminación de 30 años de favoritismo desmedido y ceguera voluntaria. Soy el mayor, tengo 32 años, y tengo un hermano menor, a quien llamaremos Julián, de 29. Desde que tengo uso de razón, Julián ha sido el carismático, el soñador, el alma de la fiesta y, lamentablemente, el eterno desastre que mis padres siempre han corrido a limpiar. No me malinterpreten, amo a mi hermano, o al menos amo el recuerdo de quien solía ser cuando éramos niños, pero crecer a su lado fue una lección constante de injusticia silenciosa. Mientras yo ahorraba cada centavo de mis trabajos de verano para pagar mi propia universidad y evitar que mis padres se endeudaran, Julián recibía coches nuevos que terminaba chocando a los 6 meses por mala suerte. Mientras yo seguía una carrera estable y aburrida en contabilidad para asegurarme un futuro, Julián saltaba de una idea millonaria a otra, desde ser DJ hasta intentar lanzar una marca de ropa que terminó con cajas de camisetas mal impresas pudriéndose en el garaje de mis padres. Mis padres, personas trabajadoras y honestas que ya están rozando los 70 años, siempre han tenido una debilidad fatal por él. Lo ven como una víctima de las circunstancias, un genio incomprendido al que el mundo no le da la oportunidad que merece. Yo, por otro lado, soy el fuerte, el que no necesita ayuda, el que siempre está bien. Esa etiqueta de el hijo responsable se convirtió en mi prisión porque significaba que nunca tenía derecho a fallar y, peor aún, que siempre era mi deber ayudar a levantar a Julián cuando caía. Hace 6 meses, Julián llegó a la cena del domingo con una energía diferente. No era la euforia maníaca habitual de sus nuevos proyectos, sino una calma arrogante que me puso los pelos de punta. Anunció que había encontrado la oportunidad de su vida, una inversión en bienes raíces y desarrollo urbano con un socio que, según él, tenía conexiones directas en el gobierno local. Hablaba de retornos de inversión del 200% en cuestión de meses. Yo, siendo contador y habiendo visto suficientes estafas piramidales y esquemas Ponzi, inmediatamente empecé a hacer preguntas incómodas sobre la liquidez, los contratos y la legalidad del asunto. La atmósfera en la mesa cambió drásticamente. Mi madre me miró con esa mezcla de decepción y súplica que conozco tan bien, como si yo estuviera arruinando la Navidad por pedir ver un plan de negocios. Julián se puso a la defensiva, me llamó envidioso y dijo que yo no tenía la visión para entender los grandes negocios porque estaba demasiado ocupado siendo un empleado mediocre. Mi padre, queriendo mantener la paz, cambió el tema, pero noté cómo los ojos de Julián brillaban con una determinación que, en retrospectiva, debía haber interpretado como peligro. Durante las semanas siguientes, Julián intentó pedirme dinero prestado. Primero fueron $5,000, luego 10,000. Me negué rotundamente cada vez, explicándole que no iba a financiar una aventura sin ver documentos legales. Se puso agresivo, me mandaba mensajes de voz a las 3 de la mañana diciéndome que yo era el obstáculo para que la familia saliera de la clase media, que yo quería verlos estancados. Finalmente, lo bloqueé temporalmente para tener paz mental y advertí a mis padres: por favor, no le den dinero. Si esto sale mal, no tendrán tiempo de recuperarse financieramente a su edad. Me aseguraron que no tenían liquidez para darle y que entendían mis preocupaciones. Confié en ellos. Confié en que, por una vez, el sentido común prevalecería sobre el amor ciego. El horror comenzó la semana pasada. Fui a casa de mis padres a ayudarlos a organizar unos papeles para su declaración de impuestos anual, algo que hago todos los años. Mi padre siempre ha sido meticuloso con sus archivos, guardando cada recibo en un archivador de metal en su estudio. Mientras revisaba las carpetas de los gastos del hogar, noté algo extraño: faltaba la escritura original de la casa. No le di mucha importancia al principio, pensando que quizás la habían movido de lugar para escanearla o algo similar. Pero luego encontré una carta del banco, sin abrir, mezclada entre revistas viejas. Era una notificación de atraso en el pago de una hipoteca. El mundo se detuvo por un segundo. Mis padres terminaron de pagar su casa hace 15 años. Hicieron una fiesta para quemar la hipoteca. No deberían tener ningún pago pendiente. Sentí un frío visceral recorrer mi espalda mientras abría el sobre. Ahí estaba, negro sobre blanco, un préstamo hipotecario por el 80% del valor de la propiedad, sacado hace 4 meses, con 3 cuotas impagas y una amenaza de inicio de proceso de embargo. El monto era astronómico,
suficiente para comprar un apartamento pequeño en la ciudad. Bajé las escaleras con el papel temblando en mi mano. Encontré a mi madre en la cocina y a mi padre viendo televisión. Cuando les pregunté qué significaba eso, vi la confusión genuina en sus rostros. No sabían de qué estaba hablando. Mi padre se puso las gafas, leyó la carta y se puso pálido. Tuvo que sentarse porque le fallaron las piernas. Esto es un error, repetía. Nosotros no hemos pedido nada. Llamé al banco inmediatamente, haciéndome pasar por mi padre para agilizar el trámite inicial, y luego le pasé el teléfono a él para que autorizara la información. Lo que nos dijeron fue devastador. El préstamo se había solicitado online y se había finalizado con una visita notarial en la casa mientras mis padres estaban de viaje visitando a unos tíos en el sur. Los documentos tenían sus firmas. El dinero había sido depositado en una cuenta conjunta que mis padres tienen, pero que casi nunca usan, y de ahí transferido en su totalidad a una cuenta a nombre de una empresa fantasma y a una cuenta personal. La cuenta personal era de Julián. La confrontación fue esa misma noche. Llamé a Julián y le dije que viniera, que mamá se sentía mal. Cuando llegó y vio los papeles sobre la mesa, ni siquiera intentó negarlo. Su reacción fue lo que me rompió. No hubo lágrimas de arrepentimiento, no hubo pánico. Hubo enojo. Nos gritó que casi lo lograba, que el retorno de la inversión estaba a punto de llegar la próxima semana y que si hubiéramos esperado un poco más, él habría pagado la hipoteca completa y nos habría dado 1 millón extra a cada uno. Admitió haber usado una copia de la llave de la casa para entrar cuando el notario, que aparentemente era un amigo suyo o alguien sobornado, aún no lo sé con certeza, vino a validar las firmas. Falsificó las firmas de mis padres practicando durante semanas. Nos robó la casa, el patrimonio de toda una vida de trabajo de mis padres, para meterlo en su negocio seguro. Aquí es donde entra el conflicto actual. Mi primera reacción, lógica y visceral, fue decir que iríamos a la policía. Esto es fraude, falsificación de documentos, robo de identidad y abuso de confianza. Necesitamos un reporte policial para intentar que el banco anule la deuda o para que el seguro cubra el fraude. Sin una denuncia penal contra Julián, el banco asumirá que mis padres son cómplices o que simplemente se arrepintieron del préstamo, y perderán la casa. No hay otra salida matemática. Pero mi madre se interpuso entre Julián y yo, llorando histéricamente, rogándome que no destruyera a la familia. Dijo que no podía ver a su hijo menor en la cárcel, que eso la mataría a ella. Julián, viendo la brecha, se aprovechó inmediatamente, llorando a los pies de mi madre, diciendo que lo hizo por ellos, para darles una vejez de lujo, que fue engañado por sus socios, ahora resulta que él también es una víctima, y que si va a la cárcel se suicidará porque no podría soportar la vergüenza. Mi padre está en estado de shock, no habla, solo mira a la nada. Yo les di un ultimátum, o denuncian a Julián y salvamos la casa, o se quedan con la deuda y pierden el techo bajo el que viven. Me gritaron que soy cruel, que no tengo corazón, que el dinero va y viene pero la familia es para siempre. Me fui de la casa esa noche porque sentía que si me quedaba un minuto más, iba a golpear a mi hermano hasta dejarlo inconsciente. Ahora estoy en mi apartamento, solo. Mi teléfono no para de sonar con mensajes de mi madre pidiéndome que busque una solución donde nadie salga herido y de Julián enviándome amenazas veladas diciendo que si hago algo legal, la muerte de nuestros padres estará en mi conciencia por el disgusto que les causaré. Siento que estoy en una dimensión desconocida. ¿Soy yo el idiota por querer meter a mi propio hermano a la cárcel para salvar a mis padres de la indigencia? ¿Existe alguna forma de arreglar esto sin destruir lo poco que queda de mi familia? Me siento paralizado por la culpa y la ira. Actualización 1. Primero que nada, quiero agradecer a todos los que se tomaron el tiempo de leer mi muro de texto y dejar comentarios. Leí cada una de sus respuestas. La mayoría de ustedes confirmó lo que mi lógica me dictaba, pero mi corazón se negaba a aceptar. No soy yo quien está destruyendo la familia. Julián ya lo hizo cuando decidió tomar un bolígrafo y falsificar las firmas de las personas que le dieron la vida. Sin embargo, leerlo es una cosa y vivirlo es otra muy distinta. Las palabras "ve a la policía" son fáciles de escribir, pero tener que mirar a tu madre a los ojos y decirle que vas a ponerle las esposas a su bebé es una tortura que no le deseo a nadie. Han pasado 10 días desde que el infierno se desató y la situación, lejos de calmarse, se ha vuelto infinitamente más oscura y compleja. Al día siguiente de mi publicación, decidí tomarme el día libre en el trabajo. No podía concentrarme en las hojas de cálculo cuando sabía que mis padres estaban en riesgo inminente de ejecución hipotecaria. Fui al banco a primera hora, solo. Necesitaba saber la magnitud real del daño sin los gritos y llantos de mi familia de fondo. Gracias a que tengo un poder notarial sobre las cuentas de mis padres desde hace unos años, algo que hicimos por precaución médica y que Julián afortunadamente desconocía o olvidó, pude acceder a los detalles finos del movimiento. Es peor de lo que pensaba.
No solo es la hipoteca. Julián vació sus cuentas de ahorro para la jubilación. Al tener acceso a la información personal para la hipoteca, también logró restablecer las contraseñas de la banca en línea. Transfirió casi $40,000 adicionales bajo el concepto de donación familiar. Mis padres están, a todos los efectos prácticos, en la ruina absoluta. Tienen sus pensiones mensuales, que son modestas, y nada más. La casa tiene una deuda que, con los intereses moratorios acumulándose, supera lo que podrían pagar en lo que les queda de vida. Salí del banco con ganas de vomitar. Manejé hasta la casa de mis padres, decidido a arrastrarlos a la comisaría si era necesario. Cuando llegué, el ambiente era fúnebre. Las cortinas estaban cerradas y había un silencio pesado. Encontré a mi padre en el jardín trasero, mirando sus rosales con una expresión de derrota que me partió el alma. Se veía 10 años más viejo que la semana anterior. Me senté a su lado y le conté lo de los ahorros. Esperaba que eso fuera la gota que colmara el vaso, la chispa que encendiera su ira. Pero solo cerró los ojos y asintió levemente. Ya lo sabía, susurró. Intenté usar la tarjeta ayer en la farmacia y fue rechazada. Papá, tenemos que denunciarlo, le dije, tomando su mano. Sus manos, usualmente fuertes y callosas, se sentían frágiles. No hay otra opción. El banco no va a perdonar esto por lástima. Él me miró y vi lágrimas en sus ojos. Tu madre dice que si lo denunciamos, él se matará. Nos mandó una foto anoche, Esteban. Una foto con un frasco de pastillas. La manipulación de Julián había alcanzado niveles psicopáticos. Les pedí ver la foto. Era una selfie borrosa, dramática, claramente diseñada para causar el máximo impacto emocional. Les expliqué que eso era una táctica de control clásica, que los estaba tomando como rehenes emocionales para cubrir su crimen. Pero el miedo en los ojos de mi padre era real. El miedo a perder a un hijo, aunque ese hijo fuera un monstruo, paralizaba cualquier instinto de supervivencia financiera. Esa tarde tuvimos una reunión familiar de emergencia. Julián apareció 2 horas tarde, con aspecto desaliñado y oliendo alcohol, actuando como si fuera la víctima de una conspiración global. Cuando puse sobre la mesa los extractos bancarios que mostraban el robo de los ahorros, mi madre soltó un grito ahogado, pero Julián ni se inmutó. Es temporal, dijo, arrastrando las palabras. El contacto me dijo que los fondos están congelados por una auditoría gubernamental, pero que se liberarán el mes que viene con intereses. Solo necesito que aguanten. Si me denuncian, congelan todo de verdad y ahí sí perdemos el dinero. Tienen que confiar en mí. Confiar en ti, exploté. Me levanté y lo empujé contra la pared. Fue la primera vez en mi vida adulta que le puse una mano encima a mi hermano con intención violenta. Les robaste todo. No existe ninguna inversión, Julián. Te gastaste el dinero o te lo robaron a ti, pero ese dinero no va a volver. Julián se rió en mi cara. Una risa fría, vacía. Tú siempre has querido verme fracasar. Estás celoso porque yo tomo riesgos y tú eres un oficinista aburrido. Mamá, dile que se vaya. Y mi madre me miró y me dijo, Esteban, por favor, no le pegues a tu hermano. Vamos a esperar un mes. Él dice que el dinero volverá. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. La negación era tan profunda que rozaba el delirio. Les dije que tenían 48 horas. Que si en 48 horas no íbamos a la policía, yo iría por mi cuenta a hablar con un abogado penalista para ver qué podía hacer yo, aunque sin su cooperación sería difícil. Les advertí que si perdían la casa, no podrían vivir conmigo si seguían protegiendo a Julián. Fue una amenaza vacía en ese momento, porque jamás dejaría a mis padres en la calle, pero necesitaba que sintieran la gravedad del asunto. Salí de la casa furioso. Pasé los siguientes 2 días consultando con abogados. Todos me dijeron lo mismo. Sin el testimonio de mis padres afirmando que no firmaron, es mi palabra contra la de los documentos notariados. Sin embargo, un abogado sugirió investigar al notario. Si el notario era corrupto, podría haber un ángulo por ahí. Pero entonces, esta mañana, recibí una llamada de mi madre. Eran las 6 de la mañana. Estaba llorando tan fuerte que apenas podía entenderla. Se fue, Esteban. Julián se fue. Fui corriendo a su casa. La habitación de Julián, sí, todavía tiene su habitación intacta en casa de mis padres, aunque vive en un apartamento alquilado, estaba revuelta. Faltaban algunas cosas de valor de la casa, las joyas de la abuela, el reloj de oro de mi padre, y algo de efectivo que guardaban en una caja fuerte pequeña cuya combinación Julián evidentemente conocía o adivinó. Dejó una nota sobre la cama. No era una nota de suicidio, como había amenazado. Era una nota de despedida. Decía algo como,
Como nadie cree en mí y Esteban ha envenenado sus mentes, me voy a buscar mi destino en otro lado donde sepan valorar mi visión. No me busquen. Cuando sea millonario volveré y les compraré una mansión para que vean quién tenía razón. El cinismo de la carta era nauseabundo. Pero lo peor no fue el robo de las joyas, ni la huida. Lo peor fue que, al revisar el correo que había llegado el día anterior y que mis padres no habían abierto por miedo, encontré una citación judicial. El banco no estaba esperando. Habían iniciado el proceso de ejecución. Tenemos menos de 30 días antes de que la casa salga a subasta. Y ahora, con Julián desaparecido indefinidamente, mis padres se han quedado sin su hijo favorito, sin sus ahorros, y a punto de quedarse sin hogar. Mi padre finalmente rompió su silencio hoy. Me miró y dijo, haz lo que tengas que hacer. Pero mi madre sigue aferrada a la idea de que Julián volverá con el dinero. He contratado a un investigador privado con mis propios ahorros para localizar a Julián. No para traerlo de vuelta a casa, sino para notificarle de la demanda que estoy a punto de interponer en nombre de mi padre. La guerra ha comenzado, y tengo la terrible sensación de que las bajas serán totales. No sé si podré salvar la casa, pero juro por Dios que Julián no se saldrá con la suya. Los mantendré informados en cuanto el investigador encuentre algo o cuando tengamos la primera audiencia con el banco. Recen por nosotros, o por lo que queda de nosotros. Actualización 2. Han pasado 3 semanas desde mi última actualización y, sinceramente, no sé cómo sigo de pie. Siento que he envejecido 10 años en menos de un mes. A todos los que me dijeron que la verdad os hará libres, les tengo noticias. La verdad a veces te encadena a una pesadilla burocrática y emocional de la que no puedes despertar. La situación con la casa ha llegado a un punto crítico. El banco no se anda con rodeos. Tuvimos una reunión con el departamento legal de la entidad financiera hace 2 semanas. Fui con mi padre y nuestro abogado. Fue humillante. Mi padre, un hombre que vistió traje y corbata durante 40 años para ir a trabajar, estaba sentado allí con una camisa arrugada y las manos temblorosas, escuchando a un ejecutivo de 30 años explicarnos que la buena fe no paga hipotecas. El banco dejó claro su postura. Tienen un documento notariado, tienen las transferencias realizadas y tienen el impago. Para ellos, el caso es blanco y negro. A menos que presentemos una denuncia penal formal por fraude y falsificación de documentos públicos contra Julián, con pruebas contundentes que inicien un proceso judicial, la ejecución hipotecaria sigue su curso. La fecha de subasta está programada para dentro de 2 meses. El reloj corre y cada tic-tac suena como una bomba en mi cabeza. Pero lo más desgarrador no es el banco. Es lo que descubrió el investigador privado. Hace 4 días, el investigador me citó en una cafetería lejos de la casa de mis padres. Me entregó un sobre Manila grueso. No eran buenas noticias, pero tampoco era lo que esperaba. Parte de mí, esa parte ingenua que creció protegiendo a su hermanito, esperaba descubrir que Julián estaba escondido en algún motel de mala muerte, asustado, quizás habiendo sido estafado realmente por un tercero y sintiéndose avergonzado. Esperaba encontrar a una víctima de su propia estupidez. Lo que encontré fueron fotos de Julián en un resort de playa a 4 horas de aquí. No estaba solo. Estaba con una chica que no conozco y con el supuesto socio del negocio. En las fotos se les ve bebiendo cócteles, cenando en restaurantes de mariscos que mis padres no podrían permitirse ni en sus mejores años, y conduciendo un coche deportivo alquilado. El investigador logró acceder a algunos registros financieros cruzados, no me pregunten cómo, no quiero saberlo, y descubrió que una parte significativa del dinero de la hipoteca no se fue a ninguna inversión de desarrollo urbano. Se fue a pagar deudas de juego online que Julián venía arrastrando desde hacía 2 años y el resto lo están quemando en este estilo de vida de nuevos ricos en la costa. Ver esas fotos fue como si me inyectaran hielo en las venas. Mientras mi madre vende sus joyas sentimentales para comprar comida, porque sus cuentas siguen congeladas o vacías, y mi padre llora en silencio por las noches pensando que va a morir en la calle, Julián está de vacaciones con el dinero de su jubilación. Fui a casa de mis padres esa misma tarde con las fotos. Sabía que esto iba a doler, pero necesitaba que mi madre despertara de su fantasía de que Julián volverá a salvarnos. Necesitaba romper su negación con un martillo. Puse las fotos sobre la mesa de la cocina. Mi madre las miró y su primera reacción fue sonreír. ¿Está bien? ¿Se ve saludable?, preguntó, tocando la cara de Julián en la foto con una ternura que me revolvió el estómago. Mamá, no está bien. Está gastándose tu dinero. Mira lo que están bebiendo. Mira el hotel. Eso cuesta $500 la noche. Ese es el dinero de tu casa, le dije, tratando de mantener la voz firme pero sintiendo como la ira me quebraba. La reacción de mi madre fue lo que finalmente me hizo entender que estoy luchando una batalla perdida en el frente familiar. En lugar de enojarse con él,
se enojó conmigo. Me acusó de espiarlo. Me gritó que yo no podía soportar verlo feliz, que seguramente estaba en una reunión de negocios en ese hotel y que yo estaba sacando todo de contexto para ponerlos en su contra. Él está haciendo contactos, Esteban. Así se hacen los negocios. Hay que aparentar éxito para atraer éxito, me gritó, repitiendo las mismas frases vacías que Julián seguramente le taladró en la cabeza durante años. Mi padre, sin embargo, reaccionó diferente. Tomó las fotos y se quedó mirándolas durante minutos interminables. Vio el reloj que Julián llevaba puesto en una de las imágenes. Era un reloj nuevo, caro. Luego vio los zapatos. Mi padre levantó la vista y, por primera vez, vi odio en sus ojos. No decepción, odio puro. Llama al abogado, me dijo mi padre con voz ronca. Vamos a poner la denuncia. Mi madre se interpuso físicamente entre nosotros y el teléfono. Empezó a hiperventilar, gritando que si hacíamos eso ella se tiraría por las escaleras, que no permitiría que su hijo fuera a la cárcel, que prefería vivir debajo de un puente con su familia unida que en una mansión con un hijo preso. Fue una escena dantesca. Tuve que sujetarla porque realmente parecía dispuesta a lastimarse. Tuvimos que llamar a un médico para que le diera un sedante. Ahora estoy en esta situación imposible. Tengo a mi padre listo para apretar el gatillo legal, pero mi madre está al borde de un colapso psicótico amenazando con suicidarse si procedemos. El abogado dice que necesitamos la firma de ambos para alegar que la hipoteca fue fraudulenta, ya que la casa está a nombre de los dos. Si mi madre no firma la denuncia penal alegando que su firma fue falsificada, el banco asumirá que ella consintió o que al menos está encubriendo el hecho, lo cual valida la deuda sobre el 50% de la propiedad y complica todo el proceso de nulidad. Básicamente, mi madre está eligiendo proteger al verdugo de su futuro antes que salvar a su esposo y a ella misma. Me siento atrapado en una película de terror psicológico. He intentado hablar con ella cuando está más calmada, explicarle que Julián no va a volver, que nos ha robado, pero es como hablar con una pared de ladrillos reforzada con culpa materna tóxica. Ella cree que su sacrificio salvará el alma de Julián. Yo creo que solo está garantizando nuestra ruina. El plazo para la oposición a la ejecución hipotecaria vence en 10 días. Si no presentamos la querella criminal antes de eso, perdemos la oportunidad legal de detener la subasta cautelarmente. Actualización 3. Lo perdimos todo. Escribo esto desde la habitación de invitados de mi apartamento, donde ahora duermen mis padres. O mejor dicho, donde mi padre intenta dormir y mi madre pasa las noches llorando y murmurando oraciones. Mi sala está llena de cajas de cartón con 30 años de recuerdos, álbumes de fotos, vajillas desparejadas, libros viejos y ropa que huele a naftalina. Es todo lo que pudimos salvar. Los últimos 10 días han sido los más frenéticos y dolorosos de mi vida. Voy a intentar narrar esto cronológicamente para que entiendan cómo el amor ciego puede ser más destructivo que el odio más puro. Después de la crisis nerviosa de mi madre, intenté una última estrategia. Logré que una trabajadora social y un psicólogo, amigo de un colega, fueran a hablar con ella. Pensé que si escuchaba la realidad de boca de un profesional neutral, reaccionaría. Durante unos días, pareció funcionar. El psicólogo le hizo ver que proteger a Julián era habilitar su comportamiento autodestructivo y que la única forma de ayudarlo realmente era dejarlo enfrentar las consecuencias de sus actos. Mi madre lloró mucho, pidió perdón a mi padre y, finalmente, el martes pasado, accedió a ir a la fiscalía para firmar la denuncia. Yo sentí un alivio tan grande que casi me desmayo. Teníamos todo listo. El abogado tenía el borrador de la querella, las pruebas del grafólogo que confirmaban, de manera preliminar, que las firmas en la hipoteca no correspondían al trazo natural de mis padres, y el reporte del investigador con la ubicación de Julián. Teníamos una oportunidad real de congelar la subasta alegando fraude criminal. Llegamos a la oficina del fiscal por la mañana. Mi padre firmó los documentos con mano firme, aunque vi una lágrima correr por su mejilla. Luego le tocó el turno a mi madre. El fiscal, un hombre serio y directo, le explicó las consecuencias. Señora, al firmar esto usted está declarando bajo juramento que su hijo cometió un delito grave. Se emitirá una orden de captura. Es muy probable que vaya a prisión preventiva dado el riesgo de fuga y la cantidad defraudada. Esas palabras, prisión preventiva, fueron el detonante. Mi madre soltó el bolígrafo como si quemara. Empezó a temblar. Miró a mi padre, luego me miró a mí, y luego miró la puerta. No puedo, susurró. Yo le di permiso. El silencio en la habitación fue absoluto y aterrador. El abogado se quedó boquiabierto. Yo sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Qué dijiste, mamá?, pregunté, sintiendo que la sangre me hervía en las sienes. Que yo le di permiso, dijo más alto, llorando histéricamente.
No firmé el papel ese día, pero le dije que podía hacerlo. Le dije que usara la casa si lo necesitaba. Así que no es un robo. Es un préstamo. No pueden meterlo a la cárcel si yo le di permiso. Sabía que estaba mintiendo. Sabía que lo estaba inventando en ese mismo segundo para salvarlo. Mi padre lo sabía también. Pero el fiscal no. El fiscal cerró la carpeta y nos miró con severidad. Si usted dio su consentimiento verbal y ahora se retracta, esto no es un fraude penal, es una disputa civil familiar. No voy a procesar una orden de captura bajo estas circunstancias. Y tengan cuidado, porque presentar una denuncia falsa es un delito. Mi padre se levantó despacio, se acercó a mi madre y le dijo algo que nunca olvidaré. Acabas de elegir a un delincuente por encima de tu esposo. No esperes que te perdone por esto. Salió de la oficina y yo tuve que correr tras él porque pensé que le daría un infarto ahí mismo. Sin la denuncia penal, la estrategia de defensa contra el banco se desmoronó. El abogado nos dijo que sin la alegación de fraude, no había base legal para detener la ejecución. El banco tenía un contrato válido a sus ojos. Intentamos negociar una prórroga, pero al ver que la familia se contradecía, el banco aceleró todo para evitar problemas. Nos dieron 72 horas para desalojar la propiedad voluntariamente antes de que llegara el alguacil con la fuerza pública. Esas 72 horas fueron un infierno logístico y emocional. Tuve que alquilar un camión y pedirle ayuda a 3 amigos, que Dios los bendiga, no hicieron preguntas, para mudar una vida entera en 2 días. Mi madre no ayudó en nada. Se sentó en una silla en el medio del salón vacío, mirando la nada, completamente disociada de la realidad. Mi padre empacaba libros con una violencia contenida, tirando las cosas dentro de las cajas. Julián llamó ayer. Estábamos descargando las últimas cajas en mi apartamento. Vi su nombre en la pantalla del celular de mi madre, que estaba sobre la mesa. Lo agarré antes de que ella pudiera hacerlo. «Mamá, necesito que me deposites algo. Bloquearon la tarjeta de crédito que...». «Julián, soy Esteban», lo interrumpí. «Ya no hay casa. Ya no hay dinero. Papá y mamá están viviendo en mi cuarto de huéspedes. Lo perdiste todo». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Esperaba, no sé, ¿vergüenza? Shock. Pero su respuesta fue tan narcisista que me dio ganas de vomitar. «Pues qué inútiles son», dijo con voz pastosa, probablemente borracho. «Si hubieran aguantado un mes más, mi negocio habría explotado y les habría comprado 10 casas. Siempre arruinan todo con su miedo. Por cierto, no me busquen. Voy a cambiar de número. No quiero saber nada de una familia que no me apoya». Colgó. No le he dicho a mis padres sobre la llamada. No tengo corazón para decirles que su hijo no solo no está arrepentido, sino que nos culpa a nosotros de su robo. Ahora la realidad se asienta. Mis padres no tienen activos. Su historial crediticio está destruido. Tienen una deuda remanente porque la subasta de la casa probablemente no cubra el total de los intereses y multas acumuladas, así que el banco podría intentar embargar parte de sus pensiones. Yo tendré que hacerme cargo de todos sus gastos de vida, alimentos, medicinas. Mi privacidad ha desaparecido. Mi plan de vida de ahorrar para mi propia casa se ha esfumado porque ahora mantengo a 3 adultos. Pero lo peor es el ambiente en mi casa. Mi padre no le dirige la palabra a mi madre. Duermen en la misma cama por necesidad, pero hay un abismo entre ellos. Mi madre sigue esperando que Julián llame, sigue preguntando si creo que está comiendo bien. A veces me dan ganas de gritarle la verdad de la llamada, de destrozarle esa última esperanza, pero luego la veo tan frágil, tan rota, que me contengo. Me siento lleno de resentimiento. Resentimiento contra Julián, claro, pero un resentimiento oscuro y pegajoso contra mi madre. La amo, pero no puedo mirarla a la cara sin recordar el momento en la oficina del fiscal donde nos condenó a todos. Siento que he perdido a mi hermano y a mis padres en el mismo mes, aunque 2 de ellos estén durmiendo en la habitación de al lado. ¿Qué hago ahora? Legalmente ya no hay mucho camino, pero emocionalmente siento que me ahogo. ¿Cómo se convive con alguien que traicionó el bienestar de la familia por un delirio? ¿Debería decirle a mi padre lo que dijo Julián en la llamada para que termine de abrir los ojos, o eso solo causaría más dolor innecesario? Estoy agotado. Actualización 4. Hola de nuevo. Ha pasado medio año desde que escribí aquí por última vez. Varias veces abrí este editor de texto para contarles lo que pasaba, pero la vergüenza y el agotamiento me ganaban. Vivir el colapso de tu familia en tiempo real te quita toda la energía, incluso la necesaria para desahogarte. Pero hoy necesito escribir esto, más como una advertencia para otros que como una búsqueda de consuelo, porque lo que ha pasado en mi casa en estos últimos meses es la prueba viviente de que el amor incondicional puede ser un veneno mortal.
La convivencia en mi apartamento ha sido, para decirlo suavemente, un infierno silencioso. Imaginen un espacio de 70 metros cuadrados habitado por 3 adultos, uno que trabaja todo el día para mantener a los otros dos, yo, una mujer que vive en una negación delirante, mi madre, y un hombre que se está marchitando visiblemente, mi padre. Durante los primeros meses, noté que el dinero en casa no rendía. Yo cubría el alquiler, los servicios y hacía la compra grande del supermercado, pero mis padres debían aportar una pequeña parte de sus pensiones para sus gastos personales y medicinas. Sin embargo, mi madre siempre tenía excusas, que subieron los precios, que tuvo que comprar vitaminas extras, que se le perdió la cartera. Yo, estando tan ocupado trabajando horas extra para recuperar mis ahorros, no indagué demasiado. Error mío. Hace 3 semanas, llegué a casa temprano porque me sentía mal del estómago. Escuché a mi madre hablando por teléfono en el baño, con la voz baja y agitada. Ya te lo mandé, mi amor. Es todo lo que pude sacar este mes sin que Esteban se diera cuenta. Papá no sabe nada. Come bien, por favor. Entré al baño sin tocar. Mi madre saltó del susto y casi tira el teléfono al inodoro. No tuve que preguntar con quién hablaba. Se lo arrebaté de la mano y puse el altavoz. Mamá, ¿estás ahí? Mira, necesito otros 200 para el fin de semana. Conocí a unos inversores y... Era la voz de Julián. No sonaba desesperado. Sonaba exigente, impaciente. Colgué el teléfono y miré a mi madre. Ella empezó a llorar inmediatamente, esa táctica defensiva que ya conozco de memoria. Tiene hambre, Esteban. Es tu hermano. Está viviendo en un motel barato. Está tratando de salir adelante. Revisé el historial de transferencias en el teléfono de mi madre. Durante los últimos 5 meses, ella había estado enviando casi el 80% de la pensión conjunta de mis padres a Julián a través de giros postales y aplicaciones de pago. Mientras yo me mataba trabajando para pagar la comida que ella comía, ella enviaba su dinero para financiar la huida del delincuente que los dejó en la calle. Pero esta vez, mi padre estaba escuchando desde el pasillo. Ver a mi padre en ese momento fue aterrador. No gritó. No se puso rojo. Simplemente caminó hacia la cocina, se sirvió un vaso de agua y se tomó sus pastillas para la presión. Luego se volvió hacia mi madre y le dijo con una voz monótona, casi robótica. Marta, has elegido a tu hijo sobre nuestra supervivencia una vez más. Yo ya no tengo casa, no tengo dinero y no tengo dignidad. Pero no voy a dejar que me mates de hambre para alimentar sus vicios. Esa noche, mi padre me pidió que lo ayudara a separar sus cuentas bancarias. Fue un proceso doloroso. Tuvimos que ir al banco y remover a mi madre como cotitular de la cuenta donde depositan la pensión de él. Mi madre gritaba que la estábamos humillando, que el matrimonio es en las buenas y en las malas. Mi padre solo la miró y dijo, las malas llegaron cuando nos robó. Esto ya no es matrimonio, es complicidad. Desde entonces, mis padres viven como extraños en mi casa. Mi padre duerme en el sofá porque se niega a compartir cama con ella. Mi madre apenas me habla, me mira con resentimiento como si yo fuera el villano que cortó el suministro de ayuda a su pobre bebé. El ambiente es tóxico, denso, irrespirable. Estoy buscando un pequeño estudio para alquilarle a mi padre, porque sé que si sigue viviendo bajo el mismo techo que la mujer que sigue financiando a su verdugo, se va a morir de tristeza. Y sobre Julián, gracias al número del que llamó, pude rastrear vagamente su ubicación. No está sufriendo. Está en una ciudad turística en la frontera, y por lo que veo en las redes sociales de sus amigos, que son públicos, sigue de fiesta. Mi madre está financiando sus cervezas mientras yo pago sus medicinas para la artritis. La ironía es tan amarga que ya ni siquiera me enoja, solo me deja vacío. Actualización 5. Este será mi último post sobre el tema. La historia ha llegado a su conclusión, y tal como muchos de ustedes predijeron en los comentarios hace un año, no hay final feliz. Solo hay un final. Hace 4 días, recibí una llamada de un número desconocido con el prefijo de un estado vecino. Era un defensor público. Julián está detenido. No lo arrestaron por el fraude a mis padres. Como recordarán, mi madre impidió que eso procediera legalmente al mentir diciendo que ella le dio permiso. No, la justicia llegó de la mano de un desconocido. Julián intentó replicar su esquema. Falsificó documentos para vender un coche que había alquilado a un tercero. El comprador resultó ser un tipo mucho menos paciente que mi familia, notó las irregularidades en los papeles, llamó a la policía al momento y retuvieron a Julián en el lugar. Al procesar sus huellas, saltaron varias alertas menores por cheques sin fondos en otros 2 estados. Ahora enfrenta cargos por fraude, falsificación de documentos públicos y robo.
Dado su historial y la falta de arraigo, el juez le negó la fianza. Se enfrenta a una pena de entre 5 y 8 años de prisión efectiva. Cuando colgué el teléfono, sentí una extraña mezcla de paz y náuseas. Fui a la sala para dar la noticia. Mi padre ya no vive conmigo. Hace 2 meses logré instalarlo en una residencia pequeña para personas mayores donde tiene su espacio y paz mental, y donde su salud ha mejorado notablemente al alejarse del estrés de mi madre. Así que solo estaba mi madre, sentada frente al televisor, tejiendo algo que nunca termina. Arrestaron a Julián, le dije sin preámbulos. Ella se quedó congelada. ¿Qué? ¿Por qué? Seguramente fue un error, Esteban. Tienes que llamar, tienes que ir a sacarlo. Tienes ahorros, ¿verdad? Paga la fianza. Su primer instinto, incluso después de un año de miseria, fue pedirme dinero para salvarlo. No hay fianza, mamá. Y aunque la hubiera, no pondría ni un centavo. Lo agarraron estafando a otra persona. Se acabó. Lo que siguió fue el colapso definitivo. Mi madre empezó a llamar a todos los familiares que nos quedan, la mayoría de los cuales nos han bloqueado o evitan nuestras llamadas por la vergüenza del escándalo. Nadie contestó. Nadie ofreció ayuda. Se dio cuenta, finalmente, de que estaba sola. Su bebé va a ir a una prisión estatal y ella no tiene los medios ni el apoyo para visitarlo, ni para enviarle dinero para el economato, ni para pagarle un abogado privado. Ayer fui a visitar a Julián a la cárcel preventiva. Necesitaba verlo. Necesitaba cerrar el ciclo. Lo vi detrás del cristal, vestido con un uniforme naranja que le quedaba grande. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y le faltaba esa arrogancia característica. Cuando me vio, no hubo burla. Hubo miedo. Sácame de aquí, Esteban, suplicó a través del teléfono del locutorio. Te juro que te lo pago todo. Tengo un plan. Conocí a un tipo aquí dentro que... Colgué el teléfono mientras él seguía hablando. No le dije nada. Solo lo miré durante un minuto, memorizando su cara de desesperación para reemplazar el recuerdo de su cara de superioridad cuando nos robó la casa. Me levanté y me fui. No pienso volver a visitarlo. Las consecuencias finales son estas. Mi padre es un hombre roto, pero libre. Vive con su pensión en la residencia. Hablamos todos los días. Nunca menciona a Julián. Creo que en su mente, Julián murió el día que encontró la carta del banco. Ha iniciado los trámites de divorcio, algo que a sus 72 años es increíblemente triste, pero necesario para proteger lo poco que le queda. Mi madre sigue viviendo conmigo, pero le he dado un plazo de 3 meses para encontrar un lugar subsidiado por el gobierno o irse con una de sus hermanas en el campo. No puedo seguir viviendo con ella. Su presencia me drena. Sigue llorando por Julián todos los días, culpando al sistema, al comprador del coche, a mí, a su suerte. Nunca, ni una sola vez, ha culpado a Julián. He aceptado que nunca lo hará. Su amor maternal se convirtió en una patología que destruyó todo lo que tocó. Yo estoy en terapia. Estoy reconstruyendo mis finanzas poco a poco. He aprendido que poner límites no es un acto de egoísmo, sino de supervivencia. Perdí la casa de mi infancia, perdí la idea de familia unida que tenía, y perdí a mi hermano mucho antes de que lo arrestaran. Pero recuperé mi vida. A todos los que leyeron esto desde el principio, gracias. Gracias por validarme cuando sentía que me volvía loco. Y si tienen a alguien en su familia que siempre es la víctima, a quien siempre hay que rescatar, por favor, mírense en mi espejo. Corten el cable antes de que los arrastre al fondo con ellos. El amor no debería costar tu salud mental ni tu futuro. Gracias por leer.